La lluvia de junio golpeaba insistentemente la ventana metálica, ahogando el agudo silbido del despertador. Ludmila Vasilievna estiró el brazo hacia la mesilla de noche y tanteó hasta encontrar el botón para silenciar la alarma. Cuando abrió los ojos, el reloj marcaba las 5:30. Una luz gris se filtraba a través de las finas cortinas, iluminando débilmente la habitación, que aún estaba a oscuras. Con cuidado se levantó, evitando que la vieja cama crujiera y despertara prematuramente a su hija. Cada minuto extra de sueño era precioso para Alicia. Envuelta en un desagüe desgastado de la bañera, Lyudmila Vasilievna entró arrastrando los pies descalzos en la pequeña cocina. El sonido del agua hirviendo en la tetera rompió el silencio del apartamento. Del frigorífico sacó media cebolla, 2 huevos y los restos de la parrilla del día anterior. Sobre la mesa ya estaba el sándwich preparado la noche anterior para el colegio de su hija, una rebanada de pan negro con una fina capa de queso, envuelta en film transparente. El suave crujido del suelo anunció que Alicia había despertado. La muchacha apareció en la puerta de la cocina, flaca, con el pelo oscuro despeinado por el sueño. «Buenos días, mami», murmuró con la voz todavía llena de somnolencia. «Buenos días, sol mío», respondió Ludmila Vasilievna sonriendo, aunque las ojeras delataban una mala noche de sueño. «Siéntate y te prepararé unos huevos revueltos». Alicia se sentó a la mesa, metió las piernas debajo de la silla y estiró la mano hacia la taza de té. Una sonrisa tímida apareció en sus labios cuando se dio cuenta de que su madre había añadido una cucharada de miel auténtica a la bebida, un pequeño lujo que solo aparecía en ocasiones especiales. «Mamá, ¿no lo pusiste tú misma?», preguntó la niña, notando que solo había una taza de miel sobre la mesa. «Por mí está bien», respondió Ludmila Vasilievna mientras revolvía los huevos en la sartén. Alika miró su reloj, las 6 en punto. La escuela comenzaba a las 8:30 de la mañana, pero su madre tenía que estar en el centro de negocios a las 7. Era una rutina familiar, levantarse temprano, desayunar apresuradamente y luego Ludmila Vasilievna iba a limpiar las oficinas mientras sus dueños todavía dormían en los espaciosos apartamentos. Cuando sirvieron los huevos revueltos, Alicia notó que el plato de su madre estaba casi vacío, solo un trozo de pan y té. «Mamá, toma la mitad del mío», ofreció, empujando el plato hacia ella. «Come, hija mía, necesitas energía para esa cabeza brillante», dijo Lyudmila Vasilievna, sentándose a la mesa. Era el último día de clases antes de las vacaciones. «Me vas a sorprender con buenas notas en tu boleta de calificaciones». Alicia se encogió de hombros como si fuera algo trivial, solo 5 aparte de educación física, que es un 4. «Al menos no es alemán», bromea la madre con una sonrisa traviesa. La chica resopló. «En alemán ya estoy 2 años por delante de lo que me enseñan en la escuela». Era verdad. Desde pequeña, Alicia sintió una inusual pasión por los idiomas. Primero inglés de dibujos animados, luego el alemán de los libros que su padre traía de la biblioteca. Tras su muerte, las lenguas se habían convertido en un refugio, un lugar donde esconderse de realidades difíciles. Ludmila Vasilievna miró discretamente la fotografía de su marido que estaba en la estantería. «Tu padre estaría orgulloso», murmuró. «Él siempre decía que el conocimiento es lo único que nadie nos puede quitar». Alicia asintió mirando su plato. Hablar de su padre todavía le dolía, incluso después de 5 años. La herida permaneció abierta. Después del desayuno, la niña recogió los platos. «Ve a prepararte, mamá, yo lavaré todo». Ludmila Vasilievna le agradeció con la cabeza y fue al baño. En el reducido espacio, rápidamente se lavó la cara, se peinó y se lo ató en un simple moño. Sin sombra de ojos ni lápiz labial, las reglas para las mujeres de la limpieza en el distrito comercial eran claras: pasar desapercibidas. Al salir vio a Alicia tomando una pastilla de un paquete. «Mira, lo compré ayer», dijo la niña, tendiéndole el medicamento. «Es por la presión». Ludmila Vasilievna tomó la medicina sorprendida. «¿De dónde salió el dinero, Alicia?». La niña miró hacia otro lado. «Lo ahorré con el dinero del almuerzo». «Alicia», comenzó la madre, pero fue interrumpida. «Tengo amigos en la habitación, ellos me ayudarán si lo necesito». «No te preocupes». Ludmila Vasilievna abrazó a su hija, apretando sus delgados hombros. «¿Cómo haces eso?», susurró.
Porque es necesario, respondió Alicia con firmeza. Te está subiendo la presión y no quiero. No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir, como había sucedido con su padre. Un infarto lo había tomado repentinamente sin previo aviso, sin tiempo para adiós. Ambos se prepararon rápidamente. Años de práctica habían convertido la rutina matinal en un ritual bien ensayado. Lyudmila Vasilievna se puso su abrigo viejo, álica, una chaqueta ligera. Antes de partir, la niña arrojó en su mochila un gastado libro de modismos alemanes, su compañero durante los últimos meses. En la puerta del edificio siguieron caminos opuestos, la madre hacia el metro, la hija hacia la parada de autobús. El día había comenzado. El centro de negocios se alzaba como un gigante de cristal sobre el Boulevard Moscú. Detrás de las fachadas transparentes, decenas de empresas albergaban cientos de destinos y millones de rublos. Lyudmila Vasilievna entró por la puerta de servicio y saludó al guardia de seguridad con un gesto de la mano. Buenos días, Mikhailich. Está bien, Vasilievna, refunfuñó el hombre mayor. Allí, en el piso 12, están alborotados desde primera hora de la mañana. Los jefes llegaron antes del amanecer, corriendo como locos. ¿Lo que está sucediendo? ¿Quién sabe? Pero parece que todos están apagando incendios. Lyudmila Vasilievna suspiró. La presencia de la dirigencia tan temprano no era una buena señal. Significaba ubor extra, servir té y tal vez incluso quedarse horas extras. En el almacén se puso el uniforme azul y el delantal blanco, cogió el carrito con los productos de limpieza y subió en el ascensor. En el 12º piso el movimiento era inusual. La empresa Global Trade ocupaba todo el espacio y normalmente, en ese momento, el lugar estaba vacío y en silencio. Pero ese día, a través de las mamparas de cristal, Lyudmila Vasilievna vio a la gente reunida en la sala de conferencias. 5 hombres con trajes caros y 2 mujeres con atuendo formal inclinados sobre una mesa cubierta de papeles. Lyudmila Vasilievna, la llamó la supervisora de limpieza. Me alegro de que estés aquí. Necesitamos limpiar urgentemente las salas de reuniones grandes y pequeñas, y preparar té, café, lo que sea que tengamos. Están en una situación de emergencia. Ella asintió y fue a buscar los utensilios de té. Al cruzar la puerta abierta de la sala de conferencias, escuchó una voz fuerte y enojada: 3 agencias de traducción. 3. Y todas fracasaron. La fecha límite es esta noche. Era Maxim Yurievich Volkov, director general de Comercio Global. Lyudmila Vasilievna no lo veía a menudo, pero lo reconoció inmediatamente, un hombre de constitución robusta, mentón firme y mirada autoritaria. ¿No podría el señor Volkov pedir un aplazamiento?, alguien sugirió. ¿Aplazamiento?, repitió golpeando la mesa con la mano. ¿No entiendes que Müller nos dio este maldito documento en 6 idiomas a propósito? Es una prueba y la estamos reprobando. Pero hay muchos términos técnicos, comenzó a decir una mujer con un traje gris. Anna Viktorovna, no pongas excusas, interrumpió Volkov. 150 millones de rublos. ¿Te das cuenta de lo que nos estamos perdiendo? Lyudmila Vasilievna fue a buscar el té y, cuando regresó con la bandeja, la tensión en el aire parecía insoportable. Mire este párrafo, dijo un hombre alto con las sienes canosas, a quien reconoció como Sergei Alexandrovich Krylov, el subdirector. Es una mezcla de alemán técnico con algunas variaciones dialectales. No es el alemán estándar de los libros de texto. Y aquí señaló Anna Viktorovna Belova, jefa del departamento jurídico. Una clara referencia a... Ali, ¿sabes alemán? La pregunta de Anna Viktorovna cayó en el aire como una piedra en un lago, creando círculos concéntricos de sorpresa. La mujer ladeó la cabeza y observó a la niña con un interés que iba más allá de la mera curiosidad educada. Alisa vaciló un momento como evaluando si debía admitir algo que, para ella, era tan natural como respirar. Sí, señora. Y inglés también. Un poco de francés, su voz era baja, pero firme. Sus dedos jugaron con la correa de su mochila, delatando una timidez que contrastaba con la seguridad de sus palabras. Lyudmila Viktorovna abrió la boca para intervenir, no quería que su hija se involucrara en esto, ni aquí ni ahora, pero Anna Viktorovna ya estaba avanzando, cogiendo uno de los documentos extendidos sobre la mesa más cercana.
Era ese mismo contrato, lleno de notas garabateadas apresuradamente, con párrafos marcados en amarillo fluorescente. Aquí a Liisa. La mujer le tendió el papel, señalando un pasaje en alemán técnico, mezclado con esos extraños símbolos que Ludmila había notado antes. ¿Podrías leer esto? Solo para darnos una idea de lo que dice. Toda la sala parece haber contenido la respiración. Incluso el zumbido de los ordenadores parecía más silencioso. A Liisa se acercó, sus ojos oscuros recorrieron las líneas con una concentración que hizo olvidar su edad. Por un momento frunció el ceño como si algo la intrigara, no las palabras en sí, sino la intención detrás de ellas. Es una adición al acuerdo comercial de 1998. Comenzó traduciendo en voz baja, casi para sí misma. Se refieren a una cláusula de arbitraje internacional, pero con una condición específica. Cualquier disputa debe resolverse en un tribunal de Hong Kong, y aquí hizo una pausa, como si sopesara las siguientes palabras. El texto original estaba en mandarín. Alguien lo tradujo al alemán, pero cometió un error en el artículo 7. La versión rusa sigue una traducción incorrecta y la inglesa. Esperar. La voz de Volkov cortó el aire, seca como una grieta. Se acercó con los ojos fijos en la chica, como si intentara descifrar no solo sus palabras, sino su propia presencia allí. ¿Estás diciendo que el problema no es la complejidad de los idiomas, sino un error de traducción que se ha extendido? Liisa asintió, todavía con los ojos fijos en el papel. Sí. La cláusula en mandarín utiliza un término legal que no tiene un equivalente exacto en alemán. Quien la tradujo eligió la palabra equivocada, y ahora todas las versiones son inconsistentes. Si siguen la versión rusa o la inglesa, el contrato podría ser anulado por un tribunal de Hong Kong. El silencio que siguió fue tan denso que Ludmila Vasilievna sintió su peso sobre los hombros. Anna Viktorovna intercambió una mirada con Sergei Alexandrovich. Volkov, a su vez, se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar el cansancio de las últimas horas. ¿Y estás seguro de eso?, preguntó finalmente. Liisa levantó la vista y por primera vez desde que entró en esa habitación, miró directamente a Volkov. Allí no había miedo, ni timidez de un niño frente a adultos poderosos. Solo una inquietante quietud, como si ya supiera la respuesta incluso antes de preguntarla. Puedo mostrarlo en el diccionario jurídico si quieres. Tengo una aplicación en mi teléfono celular. Señaló el viejo aparato con la pantalla rota, como si fuera lo más natural del mundo. Y además vaciló como dudando si continuar, el símbolo aquí no es chino. Es cantonés. Variante dialectal utilizada en antiguos contratos de Hong Kong. Si no corrigen esto, la otra parte podría reclamar que el documento es nulo. Ludmila Vasilievna sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Tu hija? Su hija de 13 años, que estaba ahorrando el dinero del almuerzo para comprar medicinas, estaba resolviendo un problema que había dejado a un equipo de expertos canosos al borde de un ataque de nervios. Volkov exhaló lentamente como si liberar el aire también liberara la tensión que lo había estado consumiendo durante horas. Anna Viktorovna. Su voz era diferente, más tranquila, casi respetuosa. Pídale al equipo legal que investigue esto. Señaló el tramo que le había indicado a Liisa. Y tráeme un diccionario legal cantonés. Ahora. Mientras Anna Viktorovna se alejaba apresuradamente, Volkov se volvió hacia Ludmila Vasilievna. Su rostro, alguna vez contraído por la furia de la presión, ahora tenía una expresión que ella no podía descifrar. Tu hija comenzó, pero se detuvo como si se le escaparan las palabras apropiadas. ¿Ella estudia esto? ¿Sola? Ludmila se limitó a negar con la cabeza y le ardían los ojos. A ella le gustan los idiomas. Eso es todo lo que hace. Diccionarios, libros, aplicaciones gratuitas. Su voz se apagó. No sabía lo que hizo cuando pensó que solo estaba bromeando. Volkov miró a Liisa, que ahora observaba atentamente otra sección del contrato, como si ya estuviera descifrando el siguiente misterio. Luego, con un gesto repentino, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla. Ludmila Vasilievna. Su voz era firme, pero sin la dureza de antes. Su hija acaba de salvar un contrato por valor de 150 millones de rublos. Y parece que nos ayudará a cerrar otros 10. Hizo una pausa, como midiendo el peso de las siguientes palabras. A día de hoy tiene una vacante aquí. Como consultora.
Con un salario compatible. Ludmila Vasilievna se llevó la mano a la boca, como si pudiera contener el shock que la invadía. Pero ella es una niña. Ella es la única persona en esta empresa que entiende lo que está escrito aquí. Volkov golpeó el contrato con el dedo. Y al parecer, usted lo entiende mejor que la mitad de nuestros expertos. Se volvió hacia Aliisa, quien finalmente levantó la vista sorprendida. ¿Qué piensas, Aliisa? ¿Estás preparada para el desafío? La niña miró a su madre como pidiéndole permiso, no para aceptarlo, sino para poder aceptarlo. Ludmila vio en los ojos de su hija algo que no había visto desde hacía mucho tiempo, no la resignación de quien se contenta con poco, sino la chispa de quien podría querer más. Ella asintió incluso sin encontrar palabras. Aliisa sonrió. Una pequeña sonrisa casi tímida, pero que llevaba el peso de una decisión que lo cambiaría todo. Arriba, dijo ella. Pero solo si mi madre puede trabajar conmigo. Común, pero la construcción, Aliisa frunció el ceño, como si las letras se estuvieran reordenando ante sus ojos. Parece mayor. Como los textos que mi padre me hacía traducir de los periódicos técnicos de la fábrica. Un silencio inesperado se apoderó de la habitación. Los hombres intercambiaron miradas. Anna Viktorovna se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. «¿Continúa?», preguntó en voz baja pero firme. Aliisa respiró hondo. Sus dedos, que antes le habían temblado, ahora se deslizaron por el papel con una confianza casi instintiva. Daiguar Traglich no es actualmente como lo tradujeron. Es un término jurídico arcaico, utilizado en los contratos del siglo XIX. Quiere decir algo así como con validez retroactiva a partir de la fecha de la firma. Levantó los ojos, buscando en el aire una confirmación. Y Bengen no es intención, es Benung, designación específica. Aquí falta una N, pero por el contexto, Aliisa se mordió el labio, pura concentración. Innerhalb des Ramens, eso no es dentro del marco, es Innerhalb des Ramens, dentro del marco de aceleración. Se refiere a cláusulas de urgencia en los contratos ferroviarios de la era de la industrialización. El hombre de pelo gris, Sergei Alexandrovich, se subió las gafas a la nariz, como si dudara de sus propios oídos. ¿Estás diciendo que este pasaje no trata sobre el comercio moderno, sino sobre, ¿qué exactamente? Sobre la Frankfurter Handelskäde de 1820, respondió Aliisa, ahora con más confianza. Un código de comercio que regulaba el transporte de mercancías entre Frankfurt y las ciudades del Rin. Mi padre tenía un libro al respecto. Pasó la página con los ojos brillantes. Véase aquí, Gemas der Frankfurter Handelskädex. No es el franco como moneda, es el frankische, el franconio. Y Handelskädex no es un error tipográfico, es Handels y Codex, pero escrito en el dialecto de la época. Mezclaron términos legales con jerga mercantil. Uno de los abogados presentes sacudió la cabeza con incredulidad. ¿No se dieron cuenta 3 agencias de traducción? Porque buscaban estándares modernos, explicó Aliisa, como si fuera obvio. Pero esta es una referencia histórica encubierta. Alguien quiso ocultar una cláusula antigua dentro de un contrato actual. Señaló una nota a pie de página apenas perceptible. Mira este símbolo. Es el mismo que usaban en los contratos de transporte de carbón en el siglo XIX. Mi papá me lo mostró una vez. Anna Viktorovna intercambió una rápida mirada con Volkov. El director se cruzó de brazos y frunció el ceño, pero algo en su rostro había cambiado, ya no era escepticismo, sino una curiosidad aguda, casi depredadora. ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó directamente. Aliisa tragó. Sabía que este era el momento crucial. Significa que este contrato no se refiere solo a la compra de máquinas. Hojeó las páginas con atención, como si temiera dañarlas. Aquí se esconde una cláusula de prioridad, basada en derechos de vía históricos. Si no se interpreta correctamente, la otra parte podría afirmar que usted está violando un acuerdo de 1820 y vaciló, buscando las palabras adecuadas, bloquear el transporte de las piezas a través de cualquier ruta que pase por el Valle del Rin. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sergei Alexandrovich soltó un juramento en voz baja. Volkov por primera vez pareció conmocionado. ¿Estás seguro de esto? Su voz era un gruñido contenido.
Alisa asintió con los dedos todavía apoyados en el papel. Tan seguro como puedo estar. Pero necesitaría consultar los archivos históricos de Frankfurt para confirmar la interpretación exacta. Han digitalizado los códigos comerciales de la época. Anna Viktorovna sonrió, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero llena de triunfo. Maxim Yurievich dijo volviéndose hacia Volkov. Creo que acabamos de encontrar a nuestro traductor. La estructura de las oraciones era moderna, pero la construcción recordaba a textos antiguos que Alisa ya había leído en libros raros en la biblioteca. Krylov dejó escapar un gruñido escéptico. ¿Y qué, en su opinión, está escrito aquí, señorita? Dijo irónicamente con un tono que no ocultaba su incredulidad. Alisa miró hacia arriba y de repente sintió una firmeza bajo sus pies que no había tenido antes. Los idiomas eran lo que mejor dominaba en el mundo. Entre esas palabras desconocidas, encontró una seguridad inesperada. Su voz ganó confianza cuando respondió. Aquí se establece que las obligaciones contractuales dentro del espacio comercial están subordinadas a las disposiciones de la antigua ley gremial, según el Código de Comercio de Frankfurt de 1820. Pasó el dedo por una línea, pero su gesto indicaba que la esencia no estaba en las palabras en sí, sino en cómo se usaban. Es un estilo deliberadamente arcaico. Volkov se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. ¿Qué quieres decir con eso? Muéstrame. Alisa señaló ciertas expresiones. Mire, aquí se utilizan giros característicos de los textos legales antiguos. Pasó la página. Y estas palabras no son el alemán estándar, es el dialecto bávaro. Handlangshilfe en lugar de Handelsvertreter, representante comercial. Un murmullo recorrió la habitación. Volkov y Anna Viktorovna intercambiaron una mirada. Fue él quien preguntó en voz más baja. ¿Y qué significa, en su opinión, eso? Alisa vaciló un momento organizando sus ideas. Parece una prueba o un código. Como si el autor utilizara términos y formas dialectales obsoletos a propósito, para comprobar con qué atención se leería el documento. Krylov meneó la cabeza, incrédulo. Absurdo. ¿Por qué nuestros socios alemanes jugarían este tipo de juego? ¿Recuerda lo que dijo Müller en la reunión preliminar? Intervino Anna Viktorovna con una tranquilidad que contrastaba con la impaciencia de los demás. Mencionó que su empresa valora la continuidad histórica y un profundo conocimiento del contexto cultural. Alisa hojeó algunas páginas más, estudiando el documento con atención. De repente se quedó paralizado, indicando un párrafo. Aquí. No es solo alemán, es una mezcla de alemán y dialecto alsaciano. ¿Ves estos edificios? En alemán estándar no se dice así. Todas las miradas se dirigieron al tramo indicado. Anna Viktorovna sacó su móvil y rápidamente escribió algo. Ella tiene razón, confirmó sorprendido. Alsacia es una región situada en la frontera entre Alemania y Francia. De hecho, tienen su propio dialecto. ¿Y qué está escrito allí? Volkov miró a Alisa como si la viera por primera vez. La joven se mordió el labio concentrada. Afuera, un pájaro cruzó la ventana proyectando una sombra fugaz sobre los papeles. Se trata de condiciones de entrega adicionales que deben cumplir con, buscó la palabra exacta, la antigua costumbre comercial de los comerciantes del Rin. ¿Comerciantes del Rin? Repitió Krylov con incredulidad. ¿Qué tontería es esta? No es tan absurdo, respondió Anna Viktorovna. La empresa de Müller tiene su sede en la región del Rin. Puede ser una referencia a las tradiciones comerciales locales. Volkov se frotó la barbilla y observó a Alisa con creciente interés. Continuar. ¿Qué más ves en este texto? Alisa, ahora más segura, se sumergió en el análisis del documento. Sus dedos se deslizaron sobre las líneas como sobre las teclas de un piano, extrayendo de ellas una melodía oculta de significado. Esta parte, señaló el siguiente apartado, está en dialecto suabo, del suroeste de Alemania. Y aquí pasó otra página, hay un pasaje en bajo alemán, del norte. ¿Por qué esta mezcla? Krylov todavía dudaba, pero el tono ya no era burlón. Tal vez sea una manera de comprobar cuánto conocemos Alemania y su cultura, sugirió Anna Viktorovna. Müller siempre ha subrayado que para él es importante trabajar con socios que comprendan la mentalidad alemana.
Detrás de Alisa se escuchó un movimiento discreto. Lyudmila Vasilievna, que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a la pared, disponía las tazas de té con manos que ya no le temblaban, aunque tenía los ojos húmedos. Captó la mirada de su hija y asintió casi imperceptiblemente. Continúa. El gesto silencioso no pasó desapercibido para Volkov. Observó a madre e hija con una expresión nueva, una mezcla de asombro y respeto. ¿Qué pasa con las secciones en chino?, preguntó volviendo al documento. Recibimos 3 interpretaciones diferentes. Alisa vaciló. Acabo de empezar a estudiar chino, admitió. Pero puedo reconocer algunos ideogramas. Se inclinó sobre la página y examinó los símbolos con atención. Aquí hay palabras que conozco. Esto significa acuerdo, es decir, condición. Indicó un carácter en medio del párrafo. Y este ideograma significa antiguo o tradicional. Creo que aquí también hay una referencia a prácticas comerciales históricas. Volkov se levantó y empezó a moverse alrededor de la mesa, sumido en sus pensamientos. Todos lo miraron en silencio. Finalmente se detuvo detrás de Alisa. ¿Realmente entiendes todo esto? Su voz ya no transmitía sospecha, sino genuina curiosidad. ¿O simplemente estás repitiendo algo que escuchaste? Alisa se enderezó y lo miró a los ojos. Entiendo, respondió en voz baja pero firme. Cuando lees muchos libros en diferentes idiomas, empiezas a ver patrones, como en la música, diferentes melodías pero las mismas notas. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Krylov y por primera vez su tono no era de irritación, sino de auténtico interés. Alisa miró hacia abajo por un momento y luego volvió a mirar hacia arriba. Mi padre empezó a enseñarme cuando yo era pequeña. Trabajó en una fábrica con máquinas alemanas y tuvo que descifrar los manuales. Aprendimos las palabras juntos. Su voz tembló mientras continuaba. Después de fallecer, hizo una pausa, recuperando el control. Me quedé solo. Fui a la biblioteca, vi vídeos en internet. Frau Miller vive en nuestro barrio. A veces me habla en alemán. Lyudmila Vasilievna, en un rincón de la habitación, se llevó la mano a los labios. Solo Anna Viktorovna se dio cuenta cuando su madre se secó rápidamente una lágrima. Volkov volvió a su asiento. Probemos tu teoría en la práctica. Si este documento es en realidad una especie de código, que utiliza dialectos regionales y referencias históricas, ¿qué significado se esconde en estas formulaciones? ¿Qué quieren realmente los alemanes de nosotros? Alisa pasó las páginas lentamente, releyendo los párrafos clave. Se hizo un silencio en la sala de reuniones, roto solo por el susurro del papel y el murmullo distante de la ciudad afuera. Creo, dijo finalmente, que la idea central es que la colaboración debe basarse en el respeto mutuo por la historia y las tradiciones de cada uno. Señaló otro pasaje, esta vez en italiano. Todas estas referencias a antiguos códigos comerciales y particularidades regionales son su forma de decir que valoran a los socios que estén dispuestos a profundizar en los detalles y respetar su cultura. Volkov intercambió miradas con sus colegas. En los rostros de la mayoría, la sorpresa dio paso al respeto. Si la chica tiene razón, murmuró Krylov, entonces hemos malinterpretado las intenciones de Müller desde el principio. Consideramos el documento como un texto legal, pero en realidad es un manifiesto cultural. Y por eso, completó Anna Viktorovna, las agencias de traducción dieron interpretaciones tan diferentes. Las agencias de traducción intentaron descifrar solo el significado literal, explicó Anna Viktorovna, sin captar la capa cultural detrás de las palabras. Volkov tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa, con los ojos fijos en Alice. Después de un momento preguntó: ¿Qué sugerirías que hiciéramos a continuación? La pregunta resonó en el aire y todos en la sala entendieron que no se trataba de una mera formalidad. Alice dudó por un momento. Estaba acostumbrada a responder a los profesores, a resolver ejercicios de los libros de texto, pero nunca antes un adulto le había pedido su opinión sobre un asunto de negocios. Buscó apoyo en su madre. Lyudmila Vasilievna asintió casi imperceptiblemente, habla. Alice respiró hondo y organizó sus pensamientos. Propondría preparar una respuesta del mismo estilo. Utilice referencias a las tradiciones comerciales rusas en nuestro documento.
Quizás mencionar las antiguas ferias de Rusia o los gremios de comerciantes, para demostrar que entendemos su enfoque y corresponder el gesto. El silencio se apoderó de la sala de reuniones. Alice sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Había dicho algo estúpido? Se reirían los adultos de la ingenuidad de una niña de 13 años. Pero en lugar de risas, escuchó la voz de Volkov. Brillante. Se volvió hacia sus colegas con tono firme. Una idea absolutamente brillante. Les responderemos en su idioma, literal y figuradamente. Demostraremos que entendemos no solo las palabras, sino también el espíritu de la propuesta. Krylov, que hasta hacía poco había fruncido el ceño con escepticismo al ver a un estudiante en medio de la reunión, ahora miraba a Alice con una admiración que no podía ocultar. Debo admitir, dijo dirigiéndose más a Volkov que a ella, que es un enfoque sorprendentemente eficaz. Anna Viktorovna se acercó a Lyudmila Vasilievna y le susurró. Tienes una hija extraordinaria. La madre se limitó a asentir, incapaz de pronunciar una palabra. El orgullo la desbordó puro e incondicional, como una flor floreciendo en su pecho. Alice, aún sin entender del todo lo que estaba pasando, permaneció sentada en la enorme mesa, rodeada de adultos con trajes caros, que ahora la miraban con respeto. Un rayo de sol, atravesando las nubes, cayó sobre los documentos, como una bendición silenciosa por su pequeña victoria. Se había superado la primera prueba, pero los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Esa victoria inicial fue solo la calma antes de la tormenta. El tiempo en la sala de reuniones pareció congelarse y luego acelerarse el doble. La gente se movía como hormigas en un hormiguero perturbado, algunos salían a hacer llamadas, otros escribían observaciones, mientras Volkov daba órdenes breves y precisas. Alice permaneció en la mesa, inclinada sobre los documentos. La agitación inicial dio paso a un estado casi meditativo, como siempre ocurría cuando se sumergía en el trabajo con textos. El mundo que los rodeaba se disolvió, dejando solo palabras, letras, símbolos, rastros enigmáticos del pensamiento humano esperando ser descifrados. Lyudmila Vasilievna se acercó en silencio y puso una taza de té delante de su hija. ¿Todo está bien?, preguntó en voz baja. Alicia levantó la vista. A los ojos de la madre, la preocupación y el orgullo se mezclaban. Sí, respondió la niña y para su propia sorpresa, añadió, es interesante, mamá. Las comisuras de los labios de Lyudmila Vasilievna se curvaron en una leve sonrisa. Tocó el hombro de su hija, un gesto suave, casi imperceptible, en el que se concentraba todo el amor maternal, toda la fe y esperanzas que la mujer había depositado en la niña a lo largo de los años. Ese toque conllevaba orgullo por su talentosa hija, miedo al mundo en el que acababa de entrar y la promesa silenciosa, pase lo que pase, su madre estará a su lado. Volkov regresó a la mesa e interrumpió el diálogo sin palabras. Lyudmila Vasilievna, estás libre durante las próximas 2 horas, dijo en un tono que no admitía objeciones. Alice se quedará con nosotros. Espero que no sea un problema. La mujer miró rápidamente a su hija. No, Maxim Yurievich, respondió en voz baja. Pero si Alice se cansa, vigilaré el estado de nuestra joven especialista, intervino Anna Viktorovna, acercándose a Lyudmila Vasilievna. No te preocupes. La madre asintió y, tras una última mirada a su hija, salió de la sala de reuniones. Su postura revelaba una tensión contenida, como la de una gata que deja a su gatito en un lugar desconocido. Alice siguió a su madre con la mirada y luego volvió a concentrarse en los documentos. Ahora que el miedo inicial había pasado, comencé a ver nuevas capas en el texto, escondidas debajo de lo obvio. Esta parte es extraña, dijo, señalando un párrafo en el medio de la página. Primero viene un pasaje en alemán y de repente algunas frases en francés, pero escritas en letras alemanas. Krylov se acercó y examinó el lugar indicado. ¿Y qué dices? El proveedor se compromete a presentar documentación técnica completa, incluidas las tecnologías patentadas, tradujo Alice lentamente. Pero está camuflado en medio de un texto sobre tradiciones y cultura, como si estuviera disfrazado. Anna Viktorovna y Volkov intercambiaron una mirada. Eso podría ser un problema, observó Anna. No podemos proporcionar documentación de tecnologías patentadas. Va en contra de nuestra política de confidencialidad. Alice pasó la página. Y aquí en el texto italiano, hay algo parecido. Pasó el dedo por las líneas.
De nuevo exigencias de documentación técnica, pero con una redacción diferente. Krylov se inclinó sobre su hombro. ¿Estás seguro? Las agencias de traducción no se dieron cuenta porque está escondido en una sección sobre patrimonio cultural, explicó Alice. Mira, esta expresión italiana es común en los textos de historia del arte, pero aquí se aplicó a la documentación técnica. Es como un código. Volkov se pasó la mano por el pelo, despeinándolo. ¿Qué otra cosa? Preguntó y ya no había escepticismo en su voz, solo atención tensa. Alice continuó analizando el documento página por página. Cuanto más avanzaba, más clara se volvía la imagen. Allí señaló una sección escrita en una mezcla de alemán e inglés, se esconde la exigencia de proporcionar muestras de nuevos productos para el intercambio cultural. El dedo se deslizó hacia abajo. Y esta frase sobre cumplimiento estricto de los plazos históricos. De hecho, se trata de una exigencia de entrega dentro de los 30 días siguientes a la firma, mucho antes de lo que habíamos comentado. El silencio en la sala de reuniones era tan denso que incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse silenciado, dando paso solo al sonido de las páginas al pasar. «Черт возьми», exclamó finalmente Krylov, habiendo perdido por completo su aire escéptico. ¿Es esto realmente una trampa? No es una trampa, corrigió Volkov, mirando pensativo hacia la ventana. Una prueba. Están comprobando con qué atención leemos las condiciones. Anna Viktorovna se sentó junto a Alice. Lo estás haciendo muy bien, dijo en voz baja. Continuar. Alice asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. En algún lugar, más allá de esos muros, estaba su vida ordinaria, clases, deberes, tardes de té con su madre. Pero aquí se encontró en el centro de un juego para adultos, donde lo que estaba en juego se medía en millones. En la sección china también hay condiciones encriptadas, dijo, señalando los ideogramas. No puedo traducirlo todo, pero reconozco algunos caracteres. Aquí se habla de multas por entregas tardías, y son cantidades enormes. Muy por encima de los precios normales del mercado. Volkov se acercó a la mesa. Volkov se sentó frente a Alice y su rostro revelaba una compleja mezcla de emociones, desde una leve molestia hasta un respeto involuntario. Los alemanes crearon un documento rompecabezas, comentó lentamente. Una parte de las condiciones son explícitas, mientras que otra parte se camufla en referencias culturales e históricas. Si hubiéramos firmado así sin darnos cuenta, habríamos aceptado cláusulas abusivas, añadió Anna Viktorovna cruzándose de brazos. Alice pasó la última página. Allí, a pie de página, llamaba la atención una pequeña nota en latín, sapiens nihil affirmat quod non probat. Ella leyó en voz alta. El sabio no afirma lo que no ha demostrado. Es una cita de las frases latinas. Krylov emitió un sonido entre una risa y un gruñido. Ni siquiera se molestaron en ocultar que nos estaban poniendo a prueba. El silencio se apoderó de la sala de reuniones. Todos absorbieron la gravedad de la situación. Volkov tamborileó con los dedos sobre la mesa, con la mirada perdida más allá de las paredes. Alice sintió la tensión en el aire, casi palpable. Fue uno de esos momentos en los que personas experimentadas, acostumbradas al éxito, se dan cuenta de que habían escapado por poco de una trampa meticulosamente preparada. ¿Qué haremos?, preguntó finalmente Krylov. El plazo vence esta noche. Volkov se volvió hacia Alice. ¿Y tú, nuestro joven lingüista, qué propondrías? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó confundida al darse cuenta de que el director ejecutivo de una gran empresa en realidad quería su opinión. Una ola de inseguridad subió a su pecho. ¿Quién era ella para dar consejos a esos hombres y mujeres? Una sencilla estudiante, hija de una señora de la limpieza, sin conexiones ni privilegios. Pero luego recordó las palabras de su padre: si entiendes algo mejor que los demás, no temas demostrarlo. El conocimiento no se trata de estatus. Alice enderezó los hombros. Yo propondría una contraestrategia, dijo en voz baja pero firme. Responda con el mismo estilo. ¿Qué quieres decir? Anna Viktorovna se inclinó hacia adelante intrigada. Podemos escribir un documento de respuesta usando el mismo método, explicó Alice. Las principales condiciones son claras, pero nuestras contrapropuestas quedarán ocultas en referencias culturales.
Así demostramos que hemos descifrado su enigma y proponemos el nuestro. Las comisuras de la boca de Volkov se torcieron casi en una sonrisa. ¿Y qué requisitos sugiere camuflar? Alice pensó por un momento. Primero comenzó el aumento del plazo de entrega a 60 días. Esto lo podemos ocultar en una alusión a los cuentos populares rusos, donde aparece con frecuencia el número 39, que redondeado hacia arriba da alrededor de 60. En segundo lugar, la reducción de las multas a los niveles justos del mercado, prosiguió, ganando confianza. Esto podría disfrazarse de una cita de Pushkin sobre el comercio honesto. Con cada palabra, su voz se volvió más segura. Las ideas fluyeron, uniéndose en un sistema coherente. Y en cuanto a los requisitos de documentación técnica, podemos superarlos ofreciendo consultas ampliadas con nuestros expertos. Esto puede presentarse como una referencia a la tradición de transmitir conocimientos de maestro a aprendiz. Volkov escuchó en silencio. Su mirada pasó del escepticismo al interés, hasta llegar a la franca admiración. Brillante, declaró cuando Alice terminó. Simplemente brillante. Se levantó y caminó por la habitación, luego se volvió abruptamente hacia el equipo. Haremos exactamente eso. Usaremos su propia arma contra ellos. Demostraremos que entendemos las reglas del juego y que estamos dispuestos a jugar en igualdad de condiciones. Anna Viktorovna le sonrió a Alice. Empiezo a pensar que nuestro encuentro no fue casualidad, murmuró. Quizás sea el destino. Krylov, todavía un poco aturdido, asintió. Debo admitir, es un enfoque inusual, pero en esta situación, probablemente el único correcto. Alice sintió que le ardían las mejillas. En su interior luchaban emociones encontradas, el orgullo por haber contribuido y la vergüenza por tanta atención repentina. Nunca antes los adultos la habían tratado como a una igual. Nunca sus palabras habían tenido tanto peso. La sensación era a la vez embriagadora y aterradora. Muy bien, Volkov aplaudió. Redactaremos el documento de respuesta. Alice será nuestra consultora en aspectos lingüísticos y culturales. Anna Viktorovna, ocúpate del aspecto legal. Sergei Alexandrovich, la técnica depende de ti. Miró el reloj. Tenemos 6 horas hasta la fecha límite. Empezamos ahora. La sala de reuniones se transformó en una sede de operaciones. Los empleados iban y venían, trayendo nuevos documentos y llevándose otros. Alguien escribía en una libreta, otro hablaba por teléfono. Alice, en el centro de ese torbellino, extrañamente sintió que estaba en el lugar correcto. Afuera, el día se convirtió en noche. El sol, escondido detrás de las nubes la mayor parte del tiempo, finalmente apareció, bañando la ciudad con una luz dorada. Los rascacielos de cristal brillaban como lingotes gigantes de metales preciosos. En pleno trabajo se abrió la puerta y entró Ludmila Vasilievna. Sus ojos buscaron a su hija y al verla sentada en la mesa junto al tablero, algo parecido a la incredulidad pasó por sus ojos. Anna Viktorovna fue la primera en notarla. Tu hija es indispensable, dijo sonriendo. Gracias a ella no solo evitamos problemas graves sino que también ideamos una excelente estrategia. Ludmila Vasilievna asintió confundida, sin entender muy bien lo que estaba pasando. Toda su vida había existido al margen del mundo de estos hombres y mujeres exitosos, limpiando sus espacios, sirviéndoles permaneciendo invisible. Y ahora su hija, su Alice, estaba en el centro de ese universo. Alice captó la mirada de su madre y sonrió, la sonrisa sencilla y abierta de una niña de 13 años que a pesar de todo su talento, todavía necesitaba la aprobación de su madre. Volkov apartó la vista de los documentos y miró a Ludmila Vasilievna. Su hija es un tesoro, dijo con una cálida sinceridad inusual en él. Ella nos ayudó a ver lo que nos habíamos perdido. Gracias a ella cerraremos el contrato en nuestros términos. Ludmila Vasilievna permaneció en silencio, sin saber qué decir. Se le formó un nudo en la garganta, mientras un calor se extendía por su pecho, ese orgullo maternal que ninguna cantidad de dinero en el mundo podía comprar. Gracias, fue todo lo que pudo decir. No, nosotros somos los que te damos las gracias, respondió Volkov, serio. Por criar a una hija así. No había condescendencia en sus palabras, solo el respeto genuino de alguien que evalúa a las personas por sus habilidades, no por su estatus. Anna Viktorovna se acercó a Ludmila Vasilievna y le dijo en voz baja.
Sabes, mirando a Alice, veo a una futura profesional. No solo tiene talento para los idiomas. Tiene una comprensión de los contextos culturales que no se pueden comprar a cualquier precio. Ludmila Vasilievna asintió, temiendo no poder contener las lágrimas si hablaba. Todo parecía un sueño, un cuento de hadas imposible, en el que a su hija se le daba una oportunidad que ni ella ni Alice se habían atrevido a soñar. Alice volvió a sus documentos, pero ahora sus gestos tenían una nueva seguridad. Ya no era un estudiante que estaba en esa oficina. Él era parte del equipo y de su trabajo dependía el éxito de un negocio crucial. El trabajo continuó hasta el anochecer. La fatiga empezaba a pasar factura. Alicia. A veces bostezaba, tapándose la boca con la palma de la mano, pero rechazaba todas las ofertas de descanso. En esta silenciosa terquedad estaba toda su esencia, la niña que a la edad de 5 años, había aprendido por sí misma el alfabeto inglés, que lee en diccionarios antes de dormir, que creyó, con fe inquebrantable, que el conocimiento podía transformar los destinos. Cuando las sombras del crepúsculo se extendieron más allá de las ventanas de la oficina, el documento final estaba listo. 6 páginas de texto en diferentes idiomas, donde se entrelazaban fórmulas oficiales con referencias culturales y condicionantes velados. Una poesía jurídica, un código diplomático, un enigma comercial. «¡Listo!», exclamó Volkov, recostándose en su silla y suspirando aliviado. Ahora el balón está en el lado alemán. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Enviaremos el documento inmediatamente. Tendrán tiempo de analizarlo antes de la videoconferencia de mañana. Sus ojos se volvieron hacia Alice todavía inclinada sobre la última página, y había algo nuevo en su mirada, una mezcla de sorpresa, admiración y, quién sabe, un ligero rastro de envidia por aquel joven talento, libre de las ataduras de años de rutina profesional. Mañana a las 15 horas tendremos una videoconferencia con el señor Müller, anunció. Sería bueno que estuvieras presente también. Alice levantó la vista con incredulidad. ¿Y? ¿En negociaciones? Sí, confirmó Volkov, sacudiendo la cabeza. Como nuestro asesor en cuestiones lingüísticas. Usted conoce este documento mejor que cualquiera de nosotros. Se volvió hacia Lyudmila Vasilievna. Si no te opones, claro. Será después de la escuela. Lyudmila Vasilievna se limitó a asentir en silencio. ¿Oponerse a? ¿Cómo podría oponerse a una oportunidad que se abrió frente a su hija? Mientras Alice empacaba su mochila, pensamientos e imágenes se arremolinaban en su mente como un torbellino. Incluso por la mañana, ella era una estudiante normal y corriente, preocupada por las vacaciones y los deberes. Ahora, sin embargo, se había convertido en parte de algo más grande, algo real. Cuando salieron del edificio de oficinas, el aire de la noche los envolvió con su frescor. Sobre la ciudad empezaron a brillar las primeras estrellas y en las ventanas de los apartamentos se encendieron acogedoras luces. «Hoy estuviste increíble», murmuró Lyudmila Vasilievna, apretando la mano de su hija. Alice le devolvió el gesto, pensativa. «Sabes, mamá», dijo después de un momento, «hoy entendí algo importante». «¿Qué?» «Que los idiomas no son solo palabras. Son puentes entre mundos diferentes. Y quiero construir esos puentes». Lyudmila Vasilievna sonrió al observar el rostro de su hija. A la luz del crepúsculo, Alice no parecía una niña de 13 años, sino alguien que había encontrado su camino. Caminaban juntos, 2 siluetas en el fluir de la ciudad por la noche. Por delante les esperaba un nuevo desafío, la reunión del día siguiente con sus socios alemanes, que podría cambiarlo todo. Pero en ese momento lo único que necesitaban era la certeza de que estaban unidos y de que un día cualquiera se había convertido en algo extraordinario, ese tipo de milagro que sucede cuando el talento se encuentra con la oportunidad y el esfuerzo con el reconocimiento. La noche fue de sueño inquieto. Alice daba vueltas en la cama, a veces hundiéndose en un sueño ligero e inquieto, y otras veces despertándose con el corazón acelerado. En su mente frases alemanas, expresiones italianas e ideogramas chinos se entrelazaban como un caótico carnaval, impidiéndole descansar. Al otro lado de la delgada pared, Lyudmila Vasilievna tampoco podía dormir. El corazón de su madre captó cada señal de la inquietud de su hija. Varias veces se levantó, se acercó a la puerta del dormitorio de Alice, escuchó un momento y regresó a la cama, sin atreverse a interferir. «¿Qué podrías decir?»,
¿Qué palabras usarías para calmar a un niño que se enfrenta a una prueba de la que él mismo solo tiene una vaga idea? El amanecer llegó de repente, revelando los contornos familiares de la estantería, el escritorio y el desgastado osito de peluche, testigo mudo de las lágrimas y las alegrías de los niños. Alice se sentó en la cama, sintiéndose vacía y rebosante de expectativas. Las clases se prolongaban sin cesar. Los profesores conversaban, sus compañeros celebraban el último día de clases antes de las vacaciones, pero ella permaneció inmóvil, con la mirada perdida, ensayando mentalmente cada posibilidad del próximo encuentro. Por primera vez, su mente ávida de conocimiento se negó a absorber las lecciones. Incluso en clase de alemán, su materia favorita, respondía distraídamente pensando no en los textos escolares, sino en las sutilezas de las cláusulas comerciales. Cuando sonó la última campana, Alice salió corriendo de la habitación, sin despedirse de sus amigas. Sus pasos la llevaron automáticamente hacia el metro por la ruta habitual hacia el trabajo de su madre, pero esta vez con un propósito completamente diferente. En el vestíbulo del edificio de oficinas la esperaba Anna Viktorovna. Logró cambiarse de ropa después de la escuela. Muy bien, elogió observando la sobria blusa y falda oscura que Alice había usado en lugar de uniforme. Vamos, que ya se están reuniendo todos. De camino a la sala de conferencias, Belova resumió la situación en pocas palabras. Los alemanes recibieron nuestra respuesta esta mañana. Hasta el momento no hay reacción, pero se ha confirmado la videoconferencia. Es una buena señal. ¿Y mamá?, preguntó Alice, mirando a su alrededor. Tu madre ya está en camino. Maxim Yurievich le ordenó que estuviera presente. La noticia la llenó de una mezcla de alegría y miedo. Por un lado, la presencia de su madre le daba seguridad, por el otro, ¿y si la decepcionaba? La sala de conferencias se transformó. Una gran pantalla en la pared mostraba la pantalla de espera del sistema de videollamadas. Alrededor de la mesa ovalada se habían dispuesto sillas en semicírculo, de modo que todos los participantes fueran visibles para la cámara. Algunos técnicos ajustaron el equipo, probando el sonido y la iluminación. Volkov, impecable con su traje azul oscuro, estaba junto a la ventana, revisando documentos. Cuando vio a Alice, asintió. ¿Entonces, nuestro genio lingüístico? ¿Listo? Tragó saliva y asintió, sin confiar en su voz. Volkov pareció sentir su tensión. No te preocupes, dijo sorprendentemente suavemente. Ya nos has ayudado a ver lo que se perdieron los profesionales. Hoy sé tú mismo. En ese momento se abrió la puerta y entró Lyudmila Vasilievna. Llevaba un vestido sencillo y oscuro, claramente elegido para la ocasión, en lugar de su uniforme habitual. Parecía un poco perdida, como si no supiera muy bien cuál era su lugar allí, ya no como empleada, sino como participante. Alice corrió hacia ella, como una niña que busca protección. Se retiraron a un rincón de la habitación y Lyudmila Vasilievna la abrazó y le susurró al oído, lograrás, hija mía. Es más inteligente que todos ellos. No fueron palabras de sabiduría ni consejos técnicos. Fue solo la fe incondicional de una madre. Pero eso fue exactamente lo que llenó a Alice de una fuerza que ningún conocimiento podía darle. 1 minuto para la conexión, anunció el técnico responsable de la transmisión. Todos ocuparon sus lugares. Alice y Lyudmila Vasilievna fueron conducidas a asientos un poco alejados del grupo principal, lo suficientemente cerca para participar, pero no en la primera fila, donde estaban Volkov, Krylov y Belova. La pantalla cobró vida y mostró una luminosa sala de conferencias en la oficina alemana. 5 hombres con trajes impecables estaban sentados en una mesa larga. En el centro un hombre alto, de pelo gris, postura erguida y mirada atenta. Guten Tag, mein Damen und Herren. Mein Name ist Mr. Müller, von der Firma Mingheim & Heron, saludó en impecable alemán. Guten Tag, señor Müller. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, respondió Volkov, con una pronunciación correcta, pero excesivamente formal, sin la fluidez natural de las conversaciones cotidianas. La conversación continuó. Müller pasó al inglés comercial internacional con un ligero acento y manteniendo un tono neutral. Recibimos su respuesta a nuestra propuesta, dijo sin revelar aprobación o desaprobación. Debo admitirlo, es un documento inusual. Volkov tensó sus músculos casi imperceptiblemente. Intentamos adaptarnos al formato de su propuesta, respondió diplomáticamente.
Müller ladeó ligeramente la cabeza y estudió a la delegación rusa. Su mirada se detuvo en Alice por un momento, pero no hizo ningún comentario sobre la presencia de un niño en una reunión de negocios. Debo decir, prosiguió el alemán, que su respuesta es bastante creativa. Especialmente las referencias a las tradiciones empresariales rusas. Anna Viktorovna se unió a la conversación. Consideramos oportuno incluir estos elementos, dado el contexto cultural de nuestra propuesta. Müller se permitió una leve sonrisa. Sí, nuestro documento fue preparado de manera especial, una especie de prueba de atención, confirmó Volkov. Y apreciamos el enfoque original. El diálogo pasó a cuestiones prácticas, plazos de entrega, condiciones financieras, logística. Alice escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. A su lado, la madre permanecía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hija. En un momento dado, uno de los jóvenes ejecutivos alemanes, con una barba bien cuidada, preguntó sobre las tradiciones de la feria de Nizhny Novgorod mencionada en el documento. No entendemos muy bien cómo se relaciona esto con los esquemas logísticos modernos, dijo. Volkov vaciló un segundo. Esta parte del documento había sido sugerida por Alice y él no entendía todos los matices culturales. Quizás nuestro asesor en temas culturales pueda aclararnos, se dirigió a la niña. ¿Podrías explicarme? El corazón de Alice dio un vuelco. Todos los ojos, tanto en la sala rusa como en las pantallas, se volvieron hacia ella. Lyudmila Vasilievna estrechó discretamente la mano de su hija debajo de la mesa. Alice respiró hondo y empezó a hablar. La feria de Nizhny Novgorod fue históricamente un centro de comercio entre Oriente y Occidente. Los comerciantes establecieron reglas especiales para la distribución de mercancías por estaciones, teniendo en cuenta los largos tiempos de transporte. Es una referencia a la flexibilidad en los horarios de entrega, adaptados a los factores estacionales. Hablaba inglés con claridad, con apenas un ligero acento que no obstaculizaba la comprensión. Los rostros de los alemanes mostraron sorpresa al darse cuenta de que la explicación venía de una niña tan joven. Sie sind Deutschers wie alt, murmuró uno de ellos, sin darse cuenta de que su discurso era audible. Ich bin 13 Jahre alt, respondió Alice en alemán, provocando que los interlocutores intercambiaran miradas de incredulidad. Müller, por primera vez en la reunión, parecía realmente interesado. Und wann haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen? Preguntó volviendo a su lengua materna. Mein Vater hat mir mit 6 Jahren die ersten Wörter beigebracht, dijo Alicia. Trabajó con equipos alemanes y empezó a enseñarme. Después de su muerte me quedé solo para mantener una conexión con él. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Lyudmila Vasilievna bajó los ojos y contuvo las lágrimas. La historia contada por la hija, de forma tan sencilla y sincera, tocó algo profundo en cada uno de los presentes. Müller permaneció en silencio unos segundos y luego asintió con un respeto inesperado. Das ist sehr beeindruckend, dijo. Wirklich beeindruckend. La reunión continuó, pero ahora Alice participaba plenamente. Los alemanes empezaron a consultarla sobre matices culturales y ella respondió con confianza. La tensión inicial se disipó. Volkov, al ver la facilidad con la que la niña interactuaba con sus parejas, se sintió más seguro. Incluso Krylov, inicialmente escéptico, miró a Alice con velada admiración. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. En el punto álgido de la discusión sobre las especificaciones técnicas, Müller cambió abruptamente a un dialecto, no el alemán estándar que había usado hasta entonces, sino algo gutural, con sonidos ásperos y finales desconocidos. ¿Preis in Europa? Preguntó fijando sus ojos en Alice. El traductor que estaba al lado de Volkov parpadeó, confundido. Krylov frunció el ceño. Nadie en la delegación rusa entendió la pregunta. Nadie excepto Alicia. Fragt nach den Lieferbedingungen im Zusammenhang mit den europäischen Marktpreisen, tradujo primero al alemán estándar y luego al ruso. Volkov asintió en señal de agradecimiento y respondió al mérito. Pero Müller no se quedó ahí. Su siguiente discurso fue en Schwabisch, uno de los dialectos más complejos para los extranjeros. ¿Un Duosmit desafía a Mirchenzai? Alice no vaciló. Sie möchten Merzeit für die Qualitätskontrolle convirtió al alemán literario, luego explicó al equipo ruso, les gustaría tener más tiempo para el control de calidad.
Era el momento de la verdad. Todos en la sala entendieron lo que estaba sucediendo. El lado alemán estaba poniendo a prueba a Alice intencionalmente, usando dialectos difíciles para evaluar su conocimiento real. Y la niña superó el desafío con maestría. Müller se permitió una sonrisa franca. Sie sind ein bemerkenswertes Jungs Mädchen, dijo, volviendo al alemán estándar. Estoy realmente impresionado. Danke, respondió Alice simplemente. El clima de negociaciones se ha transformado. La desconfianza y la rigidez desaparecieron. Los socios alemanes pasaron de un diálogo formal a una conversación más abierta, casi amistosa. Ya no buscaban trampas, estaban construyendo una relación. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Ludmila Vasilievna, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a su hija, levantó discretamente la mano pidiendo hablar. Volkov, sorprendido, asintió. No soy una mujer de negocios, comenzó, en voz baja pero firme. Solo soy una madre. Pero me gustaría decir que cuando mi marido le enseñaba alemán a Alice, solía decir, un idioma no son solo palabras, es un puente entre las personas. Hoy veo cómo se construye este puente y estoy feliz de que mi hija pueda ser parte de él. Las sencillas palabras dichas con sinceridad conmovieron a todos. Müller miró largo rato a la mujer del modesto vestido y luego declaró solemnemente. Su marido era un hombre sabio, señora Krotova. Y dejó atrás una familia admirable. A partir de entonces los acontecimientos se aceleraron. Los puntos pendientes se resolvieron rápidamente y los impases se superaron fácilmente. Alice, más de una vez, propuso soluciones basadas en su comprensión de las diferencias culturales entre rusos y alemanes. Y sorprendentemente estas sugerencias resultaron ser las más equilibradas para ambas partes. 1 hora y media después, Müller anunció. Considero que hemos llegado a un acuerdo preliminar. Nuestros abogados prepararán los documentos en el plazo de una semana. Pero ya puedo decir que estoy encantado de colaborar con una empresa que valora la cultura, la historia y el talento joven. Su mirada se posó en Alice y había genuina admiración en ella. Cuando la pantalla se apagó y la conexión terminó, un breve silencio invadió la sala rusa. Entonces, la sala estalló en aplausos. Todos aplaudieron, mirando a la niña de 13 años que acababa de desempeñar un papel decisivo en la obtención de un contrato internacional. Volkov se volvió hacia Lyudmila Vasilievna y le susurró al oído. Tu hija es un verdadero tesoro. Su voz transmitía ese raro respeto que no se puede comprar ni exigir. Lyudmila Vasilievna se limitó a asentir, incapaz de pronunciar palabra. Una ola de calidez se extendió por su pecho como si un rayo de sol finalmente hubiera atravesado años de oscuridad e incertidumbre. Incluso Krylov, el más escéptico de todos, se adelantó y admitió. Reconozco que me equivoqué. Hoy en día los niños no solo conocen su lugar, crean lugares que ni siquiera podríamos imaginar. Alice siguió siendo el centro de atención, sintiendo una extraña mezcla de orgullo, timidez y cansancio. Un día entero de tensión, una noche de insomnio, negociaciones intensas, todo esto pesaba sobre ella y le quitaba las últimas fuerzas. Pero dentro de él ardía una llama pequeña y caliente, la llama del logro. Por primera vez comprendió que su don tenía un valor real, que su conocimiento podía transformar la realidad. Lyudmila Vasilievna permaneció tranquilamente junto a su hija, secándose discretamente una lágrima. Pensó en su marido, que no había vivido para ver ese día, pero cuyas enseñanzas y amor todavía estaban vivos en Alice. Mira, Vasia, se dirigió a él pensativa. Nuestra niña encontró su camino. Afuera, el día de junio se estaba desvaneciendo. La ciudad se preparaba para la noche encendiendo millones de luces. En algún lugar lejano en Alemania, los socios también terminaban su jornada laboral, llevándose consigo el recuerdo de aquel niño traductor que supo tender puentes a través de barreras lingüísticas y culturales. Allí, en la sala de conferencias de cristal, estaban la pequeña ganadora y su madre. Dos mujeres de otro mundo que por un instante se convirtieron en el centro del universo de estos exitosos empresarios. El mundo que los rodeaba había cambiado y ellos cambiaron con él. Pero algo permaneció intacto, la conexión entre ellos, el amor, la capacidad de creer el uno en el otro incluso cuando nadie más lo hacía. Esta fortaleza les ayudará a superar pérdidas, años de dificultades financieras y barreras sociales.
Y fue ella quien los llevó a ese momento de triunfo. Alice apretó firmemente la mano de su madre. Las palabras sobraron. Se entendieron sin traducción. Hay días en los que el tejido cotidiano de la vida se rompe, revelando una nueva realidad. Estos días quedan grabados en la memoria como marcas en una puerta, registrando el crecimiento de un niño. Para Lyudmila Vasilievna y Alice, ese junio se convertiría en una de esas marcas, invisible pero indeleble. Después de la videoconferencia, la Oficina de Comercio Mundial vibraba con la peculiar energía que sigue a una gran victoria. Sonrisas, apretones de manos, palmaditas en la espalda. Volkov, habitualmente comedido y severo, se permitió una sonrisa sincera. Tenemos que celebrar, anunció mirando al equipo. Sugiero que nos encontremos en el restaurante Slaviansky Bazar en 1 hora. Por supuesto, a costa de la empresa. Todos aprobaron con entusiasmo, pero Lyudmila Vasilievna, sin querer, se puso tensa. Restaurantes, cenas de negocios, era un mundo extraño en el que se sentía fuera de lugar. Alice, a su lado, notó el cambio y discretamente tomó la mano de su madre. Volkov captó ese gesto silencioso y se acercó a ellos. Lyudmila Vasilievna, dijo sin su habitual tono autoritario. Realmente contamos con tu presencia, y la de Alice por supuesto. La mujer empezó a tartamudear, sin saber cómo explicar que no tenía ropa adecuada para ese lugar, que no sabía qué tenedor usar para su ensalada, que ese universo de etiqueta social estaba infinitamente alejado de ella. No lo hay, interrumpió Volkov, suave pero firmemente. Hoy usted y su hija son nuestros invitados de honor. Más que eso, los protagonistas del día. Hizo una pausa y luego añadió, solo para ella, en voz baja. Me gustaría disculparme oficialmente por mi comportamiento inicial. Me equivoqué. Aquellas palabras sencillas pero significativas, pronunciadas por un hombre de su posición, dejaron momentáneamente a Lyudmila Vasilievna indefensa. Durante 5 años había lavado los pisos de esa oficina y ninguno de los directores se había dirigido jamás a ella como a un igual. Gracias, Maxim Yurievich, fue todo lo que atinó a decir. Volkov asintió y se volvió hacia Alice. Y a usted, joven lingüista, le gustaría verle aquí mañana. Necesitamos discutir algo importante. ¿Podrás venir? Alice asintió seriamente como si cerrara un trato comercial. Sí puedo. 1 hora más tarde estaban sentados en el restaurante con sus paneles de madera tallada y sus techos altos. Lyudmila Vasilievna se sentía incómoda con su sencillo vestido entre los impecables trajes, pero poco a poco, la contagiosa alegría del ambiente también la envolvía. Alice, a su lado, mantenía una compostura sorprendente para una niña de 13 años. Por nuestra victoria, brindó Volkov alzando su copa. Por nuestro joven genio, añadió Belova, inclinándose hacia Alice. La niña sonrió avergonzada y bajó la mirada. En ese momento Lyudmila Vasilievna vio en su hija no solo el orgullo por sus logros, sino también esa especial humildad que distingue el auténtico talento de la mera vanidad. La noche continuó con conversaciones y brindis. Krylov, que se había acercado a su escritorio, sacó de su maletín un pesado volumen encuadernado en cuero. Esto es para ti, dijo entregándole el libro a Alice. Diccionario técnico profesional alemán-ruso. Lo compré hace años, pero apenas lo usé. Creo que te será más útil. Alice recibió el regalo con reverencia, como si se tratara de una reliquia. Sus dedos acariciaron la cubierta de cuero labrado. Muchas gracias, susurró. Lo cuidaré bien. No lo dudo, respondió Krylov. Hoy en día es raro encontrar niños tan reflexivos. Sus palabras no contenían ninguna condescendencia, solo el reconocimiento de un hombre que había pasado su vida valorando el orden y la jerarquía, pero que ahora veía un mundo reconfigurado por un niño que había desafiado todas sus certezas. Más tarde, cuando la cena festiva llegaba a su fin, Belova llevó a Alice aparte. Sabes, dijo mirándola a los ojos, tienes un futuro brillante. No solo como traductor, sino como alguien capaz de unir mundos diferentes. Es un regalo raro. Alice observó a esta mujer elegante y exitosa y por primera vez, se permitió creer que algún día ella también podría sentirse tan segura, respetada y realizada. Quiero ayudar a mi madre, respondió. Ella hizo mucho por mí. Belova asintió comprensivamente. Eso es admirable. Pero recuerda,
La mejor ayuda que puedes brindar a tus seres queridos es desarrollar tu propio potencial. Tu madre estará feliz de verte crecer. Esas palabras resonaron en Alice. Miró a su madre, que hablaba con Volkov, y notó cómo había cambiado su postura. La cansada curva de sus hombros había desaparecido, ahora se puso de pie con dignidad, como si finalmente se hubiera permitido ocupar su lugar en el mundo. A las 23 horas finalizó la celebración. Volkov insistió en que Lyudmila Vasilievna y Alice fueran llevadas a casa en el coche de la empresa. Sentados en el asiento trasero del espacioso vehículo, permanecieron en silencio, absortos por las emociones del día. Afuera la ciudad brillaba con luces, mientras que dentro del auto reinaba el silencio. Dentro del auto una suave música clásica llenaba el espacio, como telón de fondo del diálogo que estaba por tener lugar. Fue Alice quien rompió el silencio con la voz aún temblando de emoción. «Mamá, ¿qué crees que diría papá hoy si estuviera aquí?» Lyudmila Vasilievna se volvió hacia su hija. En la penumbra de la cabaña, su rostro parecía más joven, como si los años de cansancio y preocupaciones hubieran retrocedido por un instante, revelando a la mujer que una vez había soñado con su propia felicidad. Una suave sonrisa iluminó sus labios mientras respondía. Él decía, siempre supe que mi chica era especial. Su voz era tranquila, casi nostálgica. Y luego añadía algo gracioso, como solo él sabía hacer. ¿Recuerdas cómo te llamó? Mi pequeño políglota. Alice sonrió al recordar. En ese momento, ella ni siquiera sabía qué significaba esa palabra. Pero él lo sabía, murmuró Lyudmila Vasilievna, como si hablara más para sí misma que para su hija. Él siempre vio más en ti de lo que tú mismo podías ver. El coche se detuvo frente a su edificio. El conductor salió para abrir la puerta y los trató con una deferencia que aún resultaba extraña, como si de repente se hubieran convertido en personas importantes. Era un pequeño detalle, pero era parte de ese nuevo mundo que se abría ante ellos. Cuando subieron al apartamento ninguno de los dos pensó en dormir, a pesar de lo tarde que era. Lyudmila Vasilievna preparó té y sacó del armario las galletas que guardaba para las ocasiones especiales. Se sentaron a la mesa de la cocina, como lo habían hecho miles de noches anteriores, pero algo en el aire había cambiado. No era algo tangible, solo una sensación, que por primera vez en mucho tiempo, el futuro había dejado de ser una amenaza para convertirse en una posibilidad. Mañana el señor Volkov quiere hablar conmigo, dijo Alicia, calentándose las manos en la taza. ¿En qué piensas?, preguntó su madre mirándola con atención. No lo sé, mamá. Lyudmila Vasilievna meneó pensativamente la cabeza. Pero sea lo que sea, recuerda, ya has demostrado de lo que eres capaz. Todo lo demás es solo una ventaja. Al día siguiente regresaron a Global Trade, pero esta vez no por el acceso de servicios, sino por la entrada principal, bajo la mirada curiosa de guardias de seguridad y empleados. Fueron llevados a la oficina de Volkov, un espacio grande con ventanas panorámicas y un diseño minimalista que transmitía potencia y eficiencia. Siéntate, dijo el director, señalando los sillones frente a su escritorio. ¿Té, café? Té, por favor, respondió Lyudmila Vasilievna, todavía incómoda en el papel de invitada en un lugar donde siempre había formado parte del equipo de apoyo. Volkov presionó un botón del intercomunicador y pidió que le trajeran té. Luego se volvió hacia Alice. Ayer comenzó, usted salvó un contrato importante y causó una impresión inolvidable a nuestros socios alemanes. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Esta mañana recibí un mensaje del señor Müller. ¿Sabes lo que escribió? Si alguna vez esta joven quiere hacer prácticas en Alemania, estaremos encantados de recibirla. Alice parpadeó sorprendida. Prácticas en Alemania. Sonaba como algo de otro mundo, como un sueño demasiado lejano para ser real. Pero aún queda un largo camino por recorrer hasta entonces, continuó Volkov. Por ahora me gustaría ofrecerles cursos de idiomas. Lo mejor de Moscú, totalmente pagado por la empresa. ¿Cursos?, repitió Alice con incredulidad. Sí. Él asintió. Alemán, inglés, chino, lo que os interese. Con los mejores profesores. Considérelo una inversión, en su futuro y el nuestro. Luego se dirigió a Lyudmila Vasilievna. Y a ti, Lyudmila Vasilievna, me gustaría proponerte un nuevo puesto, administradora de oficina.
Es un puesto con mayor responsabilidad, pero por supuesto con un salario sensiblemente mejor. Lyudmila Vasilievna lo miró aturdida, como si no pudiera procesar las palabras. Pero no tengo experiencia. ¿Tienes algo más importante que la experiencia?, interrumpió Volkov. Responsabilidad y atención al detalle. El resto se aprende. En ese momento entró la secretaria con una bandeja de té. Lyudmila Vasilievna sintió una opresión en el pecho. Hasta ayer era ella quien llevaba esas bandejas. Hoy estaba del otro lado de la mesa. Cuando el secretario se fue, Volkov prosiguió. Por supuesto, esto es solo una propuesta. Podéis pensar, discutir entre vosotros. Madre e hija intercambiaron una mirada. Ese silencio lo decía todo: alegría, incertidumbre, esperanza y miedo a lo desconocido. Gracias, dijo finalmente Lyudmila Vasilievna. Pensemos. Por supuesto, asintió Volkov con una sonrisa casi imperceptible. Pero no tardes mucho. La vida no espera.